Descubrió el gremio de las agencias de viaje, ANATO, el MICO, el Ministerio de Igualdad, que creó un nuevo impuesto, poquito es cierto, pero un impuesto que va a encarecer el precio de los tiquetes aéreos en Colombia. Paula Cortés es la presidenta del gremio. Doctora Cortés, buenos días. Buenos días, Néstor. Un saludo muy especial a usted, a la mesa y a los oyentes. Estamos hablando de $1 sobre cada tiquete, sin depender de qué tamaño es el tiquete. Así es. Néstor, pues realmente me gustó su introducción porque es una ley que está hace 25 años y es una reglamentación de la ley 679 del 2001, que si bien es cierto está en desarrollo el artículo 44 de la Constitución Política, que creó 2 tributos. Uno de esos es el impuesto a videos para adultos, o sea, los temas de pornografía. Adicional a eso, creó en ese momento, hace 25 años, un impuesto de salida del país de $1 para los colombianos o extranjeros que salgan del país. Es un recaudo a cargo del ICBF, pero pues lamentablemente un par de semanas antes de liquidarse el Ministerio de la Igualdad, pues nos percatamos, nos dimos cuenta exactamente de esta reglamentación. Y pues básicamente lo que desde ANATO queremos manifestar es que reconocemos, por supuesto, la importancia de fortalecer las acciones de prevención contra la explotación sexual de niños y niñas adolescentes en nuestro país. Y por supuesto lo que nos preocupa no es el propósito social, sino lo que nos preocupa es la carga impositiva que se le está poniendo a los tiquetes aéreos en nuestro país. Creemos que esto se puede hacer con otros mecanismos diferentes, pero no cargarle unos impuestos a los tiquetes aéreos, teniendo en cuenta Cortés, que hemos venido hablando desde hace muchos años el impuesto de los costos. El impuesto, ¿por qué está tasado en dólar? Dice $1 o el equivalente a $1. ¿Por qué no lo ponen en pesos colombianos primero? No, ni idea tampoco. O sea, no sabemos. Esa es la reglamentación. Está en dólares y en alguna parte del texto dice que también a la tasa representativa del mercado. Estamos esperando, por supuesto, la manifestación de las aerolíneas, porque hoy en día esa reglamentación que nos dan 90 días, pues está a cargo de la aerolínea, quien va a recaudar. Pero adicional a eso, Néstor también dice que es el ICBF el que tiene que hacer el recaudo. Entonces, pues realmente hay una contradicción. ¿Incluye tiquetes domésticos, nacionales, vuelos colombianos? Incluye vuelos internacionales para colombianos o extranjeros. Es un impuesto de salida del país para cualquier persona que salga del país, indistintamente si es nacional o es extranjero. O sea que estamos hablando aproximadamente, el año pasado cerramos con unos 13 millones de salidas del país, únicamente de movimiento de pasajeros salida del país. Estamos hablando aproximadamente de ese valor pues a cierre del 2025. Y doctora Cortés, ¿un dólar sí hace realmente la diferencia? Ya ahorita más adelante les voy a contar a los oyentes, el dólar hoy está amaneciendo por debajo de los 3.400 pesos, pero eso frente a un tiquete de 700.000, 1 millón, 3 millones, 4 millones de pesos, ¿realmente tiene un gran efecto para todos ustedes? Pues Víctor, realmente no es que estemos hablando del monto, porque si lo hablamos en términos generales, pues no es un monto significativo, digamos, de alguna manera, pero sí consideramos que no es propicio poner más impuestos a los tiquetes aéreos. Como ustedes saben, lo que hemos venido hablando y apoyando a las aerolíneas es que hoy en día la carga impositiva de los tiquetes aéreos internacionales en Colombia es más o menos del 50%. Y en el ámbito nacional es aproximadamente del 30%. Tenemos un IVA del 19%, que ustedes me han escuchado hablar permanentemente, donde le hemos pedido al gobierno, a los ministros de Hacienda, al Congreso de la República, porque ese impuesto del 19% es el único en Latinoamérica que se le pone a los tiquetes aéreos. Entonces, si ya tenemos una carga impositiva muy alta, pues no es si es $1 o son 2 o el monto, sino que consideramos que debería ser otro tipo de reglamentación, pero no ponerle todo lo que tengamos o lo que pensemos al tiquete aéreo. Además, Víctor, usted me ha escuchado muchas veces también hablando que eso lo que tratamos de hacer hace muchos años es que cuando las aerolíneas se quiebran en el país, pues no hay quien le pague al usuario. Y nosotros habíamos planteado hace muchos años que por qué no cobrábamos ese dólar para un fondo de garantía global para que
cuando estas aerolíneas se quiebren o cesen operaciones en el país, como lo hemos visto en los últimos años, pues obviamente de ahí, de ese mismo fondo, se puede hacer. Y siempre la respuesta de absolutamente de todos, del gobierno, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Transporte, era que no se podía hacerle una carga impositiva a los tiquetes aéreos para algo que sí compete directamente a un tema turístico y a un tema de las aerolíneas, pues que serían las mismas aerolíneas las que recogerían ese dinero para ese mismo fondo. Entonces, pues creemos que es inconveniente a todas luces. Es el nuevo impuesto que comenzará a regir ¿cuánto, doctora Cortés? ¿A partir de qué fecha ya? Sí, señor, a partir de ya tenemos 90 días para la implementación y pues esperaremos a ver también el pronunciamiento de las aerolíneas sobre el particular. $1 en tiquetes internacionales desde Colombia. Doctora Cortés, muchas gracias. Le deseo feliz día. El presidente Gustavo Petro le da una entrevista a Il Corriere, que es un medio de comunicación muy importante, un periódico de los grandes de Italia, hablando, denostando del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En esta entrevista, en una de las últimas preguntas, de hecho, le dicen, ¿cree que existe la posibilidad de que Latinoamérica termine bajo control estadounidense? Y responde el presidente Petro en el Corriere, lo que antes conocíamos como el Corriere de la Sera, absolutamente. Le he puesto a Trump el apodo de El Rey, y eso nos remonta a 2 siglos y medio atrás, cuando Colombia expulsó por la fuerza a los virreyes porque no los quería. Y dice, por eso somos una república. Le preguntan, una de las preguntas más interesantes de esta entrevista es, ¿por qué perdieron las elecciones? Y la respuesta tiene los elementos que ha venido enunciando en las últimas fechas. Dice, desde Benjamín Netanyahu hasta Donald Trump, desde el narcotraficante y expresidente de Honduras, indultado por el presidente estadounidense, en referencia a Juan Orlando Hernández, hasta Javier Milei. Muchos han destinado decenas de millones de dólares a invadir Colombia utilizando la inteligencia artificial. Y luego añade sus habituales especulaciones sobre que la inteligencia artificial mata espiritualmente al ser humano porque no le permite distinguir la verdad de la mentira, y añade que cada vez será más difícil distinguir entre la verdad y la mentira. Es una entrevista interesante donde dice también que él también fue guerrillero, en referencia a que el presidente electo Abelardo de la Espriella quiere detener las negociaciones con la guerrilla y reprimirla. Dice que ya no existen, que son solo una ficción. A 5 semanas de terminar el gobierno de Gustavo Petro, varios hechos confirman el fracaso de la paz total, una de las banderas del actual primer mandatario que terminó convirtiéndose, según las estadísticas, en una de las causas de la expansión del control territorial de los grupos criminales en varias regiones del país. Comencemos con una decisión del Consejo de Estado que suspendió una resolución de 2024 que había autorizado la instalación de una mesa de negociaciones con las disidencias de la Segunda Marquetalia, cuyo máximo cabecilla es alias Iván Márquez, responsable, entre muchos otros crímenes, del magnicidio del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Con base en múltiples pruebas que demuestran que ese grupo criminal fue liderado por exguerrilleros de las FARC que habían suscrito el acuerdo de paz del Teatro Colón, el cual posteriormente traicionaron, el Consejo de Estado determinó que, según la ley de paz total, el gobierno Petro no podía iniciar una nueva negociación política con la Segunda Marquetalia, catalogada como una estructura armada organizada de crimen de alto impacto, es decir, delincuentes comunes, y no como un grupo armado organizado al margen de la ley, con algún tipo de fin político o altruista. A propósito de la Segunda Marquetalia, en las últimas horas la justicia avaló un preacuerdo de la Fiscalía con alias Chipi y alias El Hermano, 2 de los articuladores del magnicidio de Miguel Uribe, quienes pagarán respectivamente 26 y 21 años de cárcel, pese a la oposición de la familia del inmolado dirigente político.